Hola, ¿qué tal? Bienvenido un día más al canal. En primer lugar les quiero mandar un saludito para Sunburn in My Eyes, espero haberlo dicho bien. Es una canción de Tinashe, ahora que lo veo, no sé si es por eso tu nombre de usuario, pero si es así, amo, adoro, porque es una canción que me encanta. Muchísimas gracias por dejar tu comentario, ya sabéis que si sois primeros en alguno de mis vídeos, pues yo os anoto y os mando saluditos próximamente. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo, por estar ahí y eso, yo os anoto, tranquilos por eso. Y por supuesto le quiero mandar saluditos a todos los miembros del canal que están apareciendo por aquí en pantalla. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón a todos los que me apoyáis, que me ayuda muchísimo. Y eso, si queréis acceder vosotros también, pues en la cajita de info tenéis link por si queréis acceder. Bueno, como habréis visto en el título, hoy toca un vídeo interesante, un vídeo largo, un vídeo de historia. Y es que es verdad que hay muchísimos vídeos sobre el tema. Y es verdad que pensé, ¿para qué hacer yo también el vídeo de algo que ya se ha hablado muchísimas veces? Pero es verdad que últimamente estoy viendo muchos vídeos sobre el tema, estoy indagando mucho más en su vida, ¿no? En la vida de la cantante de la que vamos a hablar ahora, en cómo sucedieron los hechos, su muerte, todo, y me está llamando muchísimo la atención. Entonces dije, venga, lo voy a traer también al canal, así pues yo lo cuento a mi manera, os doy mi opinión y bueno, lo hablamos aquí en el canal, tenía que tenerlo. Ya sabéis que aparte de la música me gusta mucho el tema de, no sé, la criminología, también un poco la investigación, las conspiraciones, todo eso. Entonces pues me gusta también traeros de vez en cuando algunos de estos temas, siempre y cuando estén relacionados con la música, evidentemente. Así que hoy os traigo el caso de Selena Quintanilla. Vamos a hablar desde sus inicios, cómo comenzó en la música, su vida, cómo era ella, su familia, cuando alcanzó el éxito, y también hablaremos por supuesto de su trágico desenlace, en este vídeo seguramente habrá muchas palabras que no podré decir, así que os las estaré dejando por aquí por el tema del copyright, no de YouTube, que es un poco tiquismiqui, pero bueno, lo iré dejando por aquí. Pero eso, que vamos a hablar de toda su vida, todo su legado y su trágico final, pero siempre desde el respeto, por supuesto. He estado investigando en varias fuentes, también he visto bueno, la película que protagonizó Jennifer López, que me encantó, también he visto la serie de Netflix que se estrenó en 2020, he visto algún documental, he visto muchas entrevistas y bueno, de ahí algunas cositas de internet que he sacado, pues de ahí he sacado más o menos el guión. Así que de verdad, con todo el respeto del mundo, porque de verdad Selena Quintanilla era increíble, o sea, tenía un talento increíble y además un carisma, una simpatía, o sea, me estoy enganchada viendo sus entrevistas porque es que transmite como una dulzura y una alegría siempre, con una sonrisa, con cómo se expresa todo, no sé, me encantaba, o sea, me encanta, porque para mí es como este tipo de personas que nos dejan ese legado, perduran en el tiempo para siempre. Así que bueno, no me enrollo más porque tengo un gran guión, así que va a ser un vídeo largo, así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo. Bueno, Selena Quintanilla Pérez, que es su nombre completo, nació el día 16 de abril del año 1971 en Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. Sin embargo, ella también, aparte de haber nacido en Estados Unidos, ella tiene ascendencia mexicana por parte de sus padres, ya que su padre, Abraham Quintanilla Jr., del que luego hablaremos con más detalle, tenía origen mexicoamericano, y su madre también, al igual que ascendencia cherokee. De hecho, Selena estaba muy orgullosa de esas raíces mexicanas, y aunque ella en un principio hablaba inglés por haber nacido en Estados Unidos, luego fue aprendiendo el idioma y bueno, la mayoría de sus canciones, como podéis ver, son en español. A Selena se le considera una de las figuras más relevantes y gran exponente de la música latina, con más de 60 millones de discos vendidos a nivel mundial. Es conocida como la reina del Tex-Mex, ya que catapultó el género tejano al mercado principal. Y en esa época era un género que predominaba entre los cantantes masculinos, así que ella fue una de las primeras mujeres en, digamos, hacer lo suyo y darle esa importancia y protagonismo. En el año 2020 la revista Billboard la colocó en la posición número 3 de la lista de mejores artistas latinos de todos los tiempos. Vamos a hablar un poquito de la infancia de Selena. Selena, bueno, lo comentaba antes, su padre se llama Abraham Quintanilla Jr. y su madre Marcela Ofelia Quintanilla. Su padre era ex músico y desde que Selena era muy pequeñita, él se percató de que tenía muchísimas habilidades con respecto a la música. Él comentó en revista People: su sincronización, su tono fueron perfectos, pude verlo desde el primer día. Sus hermanos también tenían estas habilidades musicales y ahora veremos más adelante que también formaron parte de un grupo musical junto a su hermana Selena. En el año 1980 Abraham renunció a su trabajo, él se encontraba trabajando como empleado de envío, supongo que enviando paquetes, cosas así, y renunció para abrir un restaurante de Tex-Mex en Lake Jackson, y el restaurante se llamaba Papagayos. En este restaurante
tanto Selena como sus hermanos, como os dije, realizaban conciertos. Sus hermanos, que no os dije antes, se llaman el hermano Abraham B. Quintanilla III, que tocaba el bajo, y su hermana Suzette, que tocaba la batería. Su padre llamó a la banda Selena y los Dinos, y ese nombre se inspiró en la banda en la que él tocaba, el padre, cuando era joven. De hecho, Abraham se convirtió en el manager de este grupo, formado por sus hijos. Sin embargo, el restaurante no fue bien, al año siguiente tuvo que cerrar, sobre todo debido a la crisis causada por la caída de los precios del petróleo. La familia se declaró en bancarrota y tuvieron que desalojar su casa. Así que se mudaron a Corpus Christi, a Texas, y allí el padre empezó a promocionar un poco más en serio el grupo. Empezaron a tocar por la calle, en fiestas y a hacerse poco a poco más conocidos. Debido a la popularidad y que cada vez tenían más trabajo y que tenían que ensayar muchísimo, Abraham decidió sacar a Selena del colegio cuando ella estaba en 8º grado. Esto fue una decisión un poco controversial, ya que una de sus maestras, que se llamaba Marilyn Greer, desaprobaba que Selena se dedicara a la música y tuviera que dejar los estudios de lado. Incluso amenazó con denunciar a su padre ante la Junta de Educación de Texas, porque decía que las condiciones en las que estaba expuesta Selena no eran apropiadas para su edad. Pero Abraham no le dio mucha bola y no le dio importancia a esto. Otros profesores también, mientras Selena estaba en la escuela, la veían como muy cansada y mostraron preocupación por esta razón. Que bueno, esto no lo vamos a hablar en este vídeo porque sería muy extenso, pero esto también es otro tema y un melón a abrir, el tema de los niños, ¿no? Los niños que se dedican a la música, que comienzan muy pequeñitos, que hemos visto muchísimos casos. Al final ellos no tienen la conciencia, ¿no? de todo el esfuerzo que están haciendo, de todos los sacrificios de dejar la escuela, de renunciar a una educación, a una infancia, ¿no? Normal y corriente. Al final todo eso es responsabilidad de los padres y ellos son adultos y deberían de tener en consideración todas estas necesidades de los niños. Entonces, ¿hasta qué punto esto es moral, ¿no? Con tus hijos? Es un melón que habría que abrir en algún momento, pero bueno, en este caso vamos a hablar de la vida de Selena y de este caso, y si me extiendo con esto, pues el vídeo duraría 3 horas. Pero es curioso este tipo de circunstancias, porque al final yo creo que esto pasa factura a lo largo de tu vida, en tu adolescencia, cuando eres adulto y todo, y lo hemos visto en otros casos de otros artistas también. Sin embargo, Selena continuó estudiando a distancia, incluso con 17 años obtuvo un diploma otorgado por la Escuela Estadounidense de Correspondencia en Chicago y llegó a ingresar en la universidad, en concreto en la Universidad de Pacific Western, en la carrera de Administración de Empresas. O sea, imaginad el mérito de conseguir todo esto a la vez trabajando muchísimo, ensayando, viajando de un sitio para otro. O sea, la verdad, mis respetos. Bueno, va creciendo la popularidad de Selena y los Dinos, cada vez tienen más trabajo, cada vez son más conocidos también. Así que Abraham decidió restaurar un autobús viejo que tenían y lo llamó Big Bertha, y lo usaron para ir de tour por distintas ciudades e ir pues expandiendo un poquito más su música. Los primeros años la cosa no fue muy bien, de hecho ellos cantaban a cambio de comida, apenas tenían dinero para gasolina, iban tirando, pero bueno, la verdad que el padre no se rendía, seguía luchando y luchando para conseguir su objetivo. Hasta que en el año 1984 Selena grabó su primer EP titulado Selena y los Dinos. Ella en un inicio quería grabar música en inglés, porque recordemos que es su idioma, pues el idioma con el que ella se siente más cómoda, no su idioma natal. Pero acabó grabando música tejana, ya que su padre quería que Selena hiciese música relacionada con su herencia. Así que Selena tuvo que aprender a hablar español y bueno, su padre le ayudó en esto. En el año 1985, para promocionar este EP, fue al programa de Johnny Canales, que es un programa un programa de radio muy popular en la época, y allí continuó pues apareciendo durante varios años. En 1987 gana un premio a la vocalista femenina del año en los Tejano Music Awards. A pesar de que estamos viendo que está consiguiendo éxitos, que cada vez se está haciendo más popular, este camino, como hemos estado viendo, no fue fácil. De hecho, muchas veces la banda era rechazada de participar en distintos conciertos, en distintas presentaciones. En algunas ocasiones alegaban a la edad de los miembros del grupo. De hecho, muchos promotores hablaron con Abraham y le dijeron que Selena nunca tendría éxito porque era una mujer que estaba en un mundo de hombres, ¿no? Era una mujer que estaba cantando un género que siempre había estado dominado por los hombres. Sin embargo, ella continuó haciendo esta música y en el año 1988 ya había lanzado varios discos. Hasta que en el año 1989 es contratada por la discográfica EMI tras verla en una de sus actuaciones en los Tejano Music Awards. Resulta que una vez que fue contratada por la discográfica, antes de realizar ese gran debut con un álbum en español, querían que hiciese un álbum en inglés. Ella llegó a grabar 3 canciones pop en inglés, imagino, pues claro, más enfocadas en el pop, más internacionales para alcanzar un público mayor quizás. Pero al final este álbum fue rechazado porque ellos consideraron que Selena necesitaba tener más popularidad para poder vender este tipo de música. Como que había que explotar un poco más el género que ella hacía previamente antes de embarcarse en otros mercados. Hasta que, como os digo, el 17 de octubre del año 1989 Selena lanza su primer disco oficial, debutando en la posición número 7, y la canción principal del disco, que se llamaba
Contigo quiero estar debutó en la posición número 8. Esto hizo que fuese la primera canción y primer álbum de Selena en debutar en un top musical nacional. A partir del lanzamiento de este disco, su hermano se convirtió en el principal productor y escritor en la carrera de Selena. Bueno, me estoy acordando ahora que estoy grabando y tal, la costumbre, pero es verdad que vi una entrevista hace poquito que le preguntaron a ella, le preguntaron a Selena, ¿cómo se pronuncia tu nombre, no? Y ella dijo Selena. Y es verdad que dijo el presentador como que él, si le molestaba que la llamasen Selena, y como que ella no le hacía mucha gracia porque claro, ella se llama Selena porque se pronuncia así como en inglés. Lo que pasa es que la mayoría de gente que hablamos español le llamamos Selena porque se escribe así y la costumbre. O sea, yo muchas veces leo los guiones y no me acuerdo, es como María Carey. Yo muchas veces digo María, sé que es Maraya, pero en fin, la costumbre. Entonces, perdonadme, voy a intentar llamarle Selena a partir de ahora porque sé que es así como se llama y cómo se pronuncia y quiero respetar eso, así que perdonadme de verdad. Bueno, ¿qué pasa? La banda, como os comenté antes, estaba formada por Selena, su hermana Suzette y su hermano Abraham, ¿vale? ¿Qué pasa? Que había un guitarrista que realmente ahora mismo no sé, vale, no había guitarrista creo hasta este momento, entonces se contrató a uno que se llamaba Chris Pérez, que era un músico que se dedicaba, tenía influencias rockeras, entonces él vio una buena oportunidad a poder unirse a la banda. ¿Qué pasa? Que él tenía novia, pero a raíz de entrar en la banda empezó a enamorarse de Selena, empezó a sentir cosas. Al final él decidió dejar a su novia, pero llevaron la relación en secreto ambos, tanto Selena como Chris, porque tenían miedo de que Abraham no la aprobara. Y fue así, o sea, Abraham, bueno, mejor dicho, tenía miedo de que Abraham la rompiera porque sabían que no la aprobaba. Mientras está ocurriendo todo esto, en 1990 lanzan su segundo álbum, que es Ven Conmigo. Y una cosa que me chirría también un poquito, no sé, voy a ver esta portada, por ejemplo, Ven Conmigo, pero ahora que lo pienso, todas las portadas de Selena, es Selena, o sea, no se le da ningún protagonismo al resto de la banda, que no sé muy bien cómo si, por ejemplo, Ven Conmigo, os dejo por aquí la portada, es ella solamente, de hecho pone Selena, pone Selena en los dinos y solo sale ella, y en todas, o sea, prácticamente todas las portadas de los álbumes son así, entonces me llama la atención, porque luego ella en entrevistas sí que le da mucho crédito a su familia, ella comenta que todos son iguales, que cobran lo mismo, como que hay una igualdad, ¿no? Pero realmente si ves las portadas y luego las entrevistas y todo, es ella la que se lleva pues el foco principal. Bueno, en ese punto yo os voy a ir comentando la historia tal cual sucedió, ¿vale? En este punto la familia conoce a la señora que estáis viendo aquí, que es Yolanda Saldívar. La llamo señora por llamarla de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues ella resulta que era una gran fan de Selena, aunque en un principio no le gustaba, o sea, ella dijo en una entrevista que no le gustaba la música que hacía Selena, pero como que fue a un concierto, le gustó y como que ella sintió como que Selena era wow y como que llegó a un punto incluso de obsesión que lo vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Pero bueno, en fin, ella como que se iba como un flechazo con Selena y decide de la nada crear un club de fans para darle más promoción y que ella sería pues la que llevaría a este club de fans. Se hicieron muy amigas, se hizo también una gran persona de confianza de la familia y a mí me llama la atención, no sé cómo esto fue sucediendo, pero realmente como que siento que fue muy rápido de conoces a alguien de la nada, un fan, y de repente venga, ahora eres la presidenta del club de fans y luego pues veréis que va teniendo un papel protagonista no solo en el club, sino también con las cuentas, con el tema dinero, financiero, no sé, como que se le dio esa confianza muy rápido y creo que hay que tener cuidado con esto. Bueno, con el tema de Chris, ¿vale? ¿Os acordáis que Selena y Chris estaban teniendo una relación en secreto porque temían que Abraham pues la rompiera si se daba cuenta? Pues resulta que un día Suzette, la hermana, los pilló juntos. Y entonces Suzette se lo contó al padre. ¿Qué hizo Abraham? Echó a Chris del autobús porque los pilló en el autobús, lo echó y le dijo que la relación con su hija, con Selena, había terminado. Ellos, a pesar de esto, continuaron la relación en secreto. Deciros que la madre de Selena sí aprobaba la relación. Y Abraham llegó a decir una cosa súper fuerte, y es que él consideraba que Chris era un cáncer para la familia y que llegaría a disolver el grupo si ambos seguían juntos. Ellos siguieron, Abraham llegó a despedir a Chris y bueno, Selena a pesar de esto seguía. Ellos se apañaban de alguna manera para verse y seguir juntos. Hasta que la mañana del día 2 de abril de 1992 se casaron en secreto en el condado de en el condado de Nueces, en Texas. Selena pensó que si ellos se casaban, su padre no tendría más remedio que aceptar. Un par de horas después de la boda, un medio de comunicación se hizo eco de la noticia y al final pues todo el mundo se acabó enterando. Era inevitable. Y al final Selena tuvo razón en lo que pensó porque Abraham se enteró, fue a hablar con Chris
y respetó la relación, o sea, lo aprobó y no tuvo más remedio que aceptar que su hija se había casado con Chris. Y menos mal, porque si no... Y bueno, Abraham incluso llegó a contratar a Chris de nuevo en la banda. Un mes después de esto, Selena y los Dinos sacan su tercer álbum, que se llama Entra a mi mundo. Estuvo en la posición número 1 en el Billboard durante 8 semanas consecutivas y fue certificado platino. Además, se convirtió en el primer álbum de un artista Tex-Mex en vender más de 300.000 copias. Y el sencillo principal, que es Como la flor, se convirtió en la canción insignia de Selena. La verdad que esa canción la conoce todo el mundo prácticamente. En 1993 sacaron un disco llamado Selena Live, con canciones en vivo de un concierto que tuvo lugar de forma gratuita en el Memorial Coliseum de Corpus Christi, y gracias a este disco ellos consiguieron ganar un Grammy al mejor álbum de música mexicano-estadounidense. Además, este disco fue certificado platino y también fue nominado en multitud de premios. Deciros que ella también hizo sus pinitos como actriz. De hecho, en este año también participó en una novela mexicana llamada Dos mujeres, un camino, protagonizando 2 episodios en los cuales el récord de audiencia fue notorio. Ella, aparte de la música, era muy amante de la moda, de la ropa, de diseñar, de todo eso. Entonces, en el año 1994, ella empezó a diseñar, de hecho, y a manufacturar ropa, y abrió 2 boutiques que se llamaban Selena Etcétera, ¿okay? Las abrió en Corpus Christi y San Antonio, y estaban en negociaciones para abrir otra en Monterrey y en Puerto Rico. De verdad que me hubiera encantado ir a alguna de estas boutiques. O sea, imagínate que tu ídolo saque ropa y puedas ir a una tienda donde esa ropa ha sido diseñada por tu ídola, y ropa inspirada también en los looks que ella llevaba, que eran espectaculares. O sea, los looks que Selena llevaba eran súper adelantados a su época, súper elegantes, súper llamativos, súper chulos. O sea, imagínate que te gusta, porque a mí me encanta también la moda, entonces una persona que es fan de un artista, que le gusta la moda también y que pueda comprar ropa que ha diseñado ese artista, o sea, sería mi sueño total. ¿Os acordáis de Yolanda? Bueno, ¿os acordáis que ella empezó como presidenta del club de fans? Bueno, pues esa confianza que le dio la familia hizo que ella llevase las cuentas de las boutiques. De hecho, se llegó a ganar más de 5 millones de dólares en estas tiendas. Esto no para, ella sigue trabajando muchísimo. Se lanza su cuarto álbum, Amor Prohibido, que debutó en la posición número 3 y es uno de los discos más vendidos en Estados Unidos. El álbum popularizó aún más la música tejana y el talento de Selena. Fue nombrada una de las artistas más exitosas de la música latinoamericana y la más grande de la música tejana. ¿Os acordáis lo que pasó con EMI, no? En la discográfica, cuando la contrató, ellos querían en un inicio que Selena sacara un disco en inglés, pero lo veían un poquito precipitado. Ellos pensaron que ya había llegado el momento de que Selena pudiese embarcarse en esta música en inglés, y entonces, pues eso, ellos querían promocionarla como una artista un poquito más tirando al pop y a ganar un poquito de seguidores tanto en Europa como en el público americano como tal. Y bueno, luego veremos, porque ese álbum se llega a lanzar, lo que pasa que es interrumpido por su muerte. Pero es verdad que ella comenzó a grabar algunas canciones, gracias a Dios tenemos algunas de esas canciones, pero bueno, fue un disco que no llegó a terminarse por esa razón. Pero el objetivo, digamos, de la discográfica era que Selena abriese pues nuevos caminos en nuevos mercados. Luego hablaremos un poquito de ese disco. El 26 de febrero del año 1995 ella protagonizó un momento histórico cuando dio un concierto en el Astrodome en Houston, Texas, un concierto multitudinario que fue increíble, que lo tenéis en YouTube, es genial. A este concierto asistieron más de 67.000 personas y bueno, increíble. Ok, en este punto del vídeo vamos a profundizar un poquito más en Yolanda y en cómo se empezaron a torcer las cosas poco a poco en la vida de Selena y también en su carrera, ¿no? Bueno, resulta que os acordáis que Selena, o sea, que la familia de Selena nombró a Yolanda Saldívar como, bueno, la presidenta del club de fans, y también que llevase todo el tema de las cuentas de las boutiques. De hecho, la nombraron directora de las boutiques a principios del año 1994. 8 meses después, Selena la nombró como su agente registrado en San Antonio, Texas. Yolanda acabó trasladándose a Corpus Christi para estar más cerca de Selena. En diciembre del año 1994, las boutiques empiezan a tener problemas, porque Yolanda estaba despidiendo a personal, a empleados que a ella no le caían bien, y por las razones que ella considerara oportunas, pues los despedía y tal. El personal también se quejaba en muchas ocasiones de la actitud que tenía Yolanda. Pero Selena no creía que Yolanda fuese así. Ella como que estaba un poco ciega en el sentido de que no pensaba que Yolanda fuese mala persona, o cuando la gente le decía algo, le avisaba, pues ella como que no lo creía. Que luego hablaremos de este tema, pero es verdad que Selena, eso lo viene un podcast que os dejaré por aquí en la cajita de info, un podcast que se llama El Antipodcast, creo. Que es verdad que tiene muchísima razón en este tema, y es que Selena al final tuvo una infancia bastante complicada.
en el hecho de que no tuvo una infancia como tal, a lo mejor no podía tener las amigas que ella quisiera, tenía que estar trabajando muchísimo tiempo, no tuvo esa adolescencia, entonces esa carencia afectiva quizás ella pues se sentía sola, se sentía aislada, y a lo mejor cuando una persona le mostraba cariño, como en este caso de Yolanda al principio, pues ella se agarraba ahí como un clavo ardiendo, y al final pues confiaba en personas que a lo mejor no tenían intereses genuinos en ella, pero ella por esas carencias y por esa soledad que sentía, o como que no se sintió en ningún momento valorada o demás y demás. No sé sus padres tampoco cómo la trataban, pero su padre parece ser que era un poco autoritario con ella, entonces yo imagino que eso también hizo que ella se agarrase a cualquier muestra de cariño y claro, a confiar ciegamente en personas como, bueno, cualquier persona que se le acercara con un mínimo de interés. Y creo que eso le pasó factura con Yolanda, ¿no? Como que ella estaba muy ciega, y quizás también esa falta de autoestima ligada a todo eso, ¿no? A esa infancia tan dura, tan de trabajo, pues como que piensas que nadie te va a querer, y cuando una persona se acerca a ti pues no quieres soltarla, ¿no? Es como que esta persona es mi salvadora, ¿no? Por así decirlo, no sé si me explico. Eso lo comentaron en el podcast y creo que tienen muchísima razón, y creo que también tuvo mucho que ver en el hecho de que Selena no quisiera abrir los ojos o no quisiera aceptar la realidad de lo que le estaban avisando, de que Yolanda no es buena persona, de que Yolanda te está haciendo daño, no sé qué. Ella como que no, aquí no está pasando nada, porque quizás se negaba a aceptar la realidad de tener que alejarse de ella, de una de las pocas personas que estaba en su entorno, ¿no? Y que la querían supuestamente. El personal de estas boutiques empezó a hablar con Abraham y a comentarle todas estas actitudes desagradables de Yolanda. Él sí que se lo tomó en serio, y entonces habló con Selena y le dijo: ten cuidado con ella. Él pensaba que no era buena influencia. Él avisó a Selena en varias ocasiones, y los empleados también, pero Selena dice que su padre era muy desconfiado con la gente, y así que ella no le dio mucha importancia a eso. En una entrevista en el año 1995, Yolanda llegó a admitir que ella sentía que la devoción que tenía hacia Selena rayaba la obsesión. En enero de 1995, Abraham empezó a recibir llamadas de fans y también cartas que decían que bueno, que ellos habían pagado, supongo que bueno, el club de fans tenía como una especie de membresía donde tú pagabas una determinada cantidad y a cambio te enviaban regalitos, a lo mejor un cassette, alguna ropa, no sé, cositas relacionadas con el merchandising de Selena. Pues la gente empezó a quejarse porque ellos habían pagado pero no recibían a cambio nada. Sí, incluían un cassette y una camiseta, o sea, qué fantasía esto, de verdad os lo digo, igual que las boutiques, esto es una fantasía, que puedas, digamos, apoyar a Selena en este club de fans y que a cambio te manden cositas, qué guay. Bueno, pues el caso es que Yolanda, como era la que estaba al mando de todo esto, no estaba enviando esos regalos y se estaba quedando con el dinero. Abraham empezó a investigar un poco más a fondo y descubrió que Yolanda había malversado más de $60.000 en cheques falsificados, tanto del club de fans como de las boutiques. Yolanda nunca ha admitido que ella robase, ni que malversara nada de dinero. De hecho, ella ha hecho varias entrevistas, incluso en la cárcel y tal. Ella siempre ha dicho que ella nunca robó dinero. Abraham se reunió con Selena y con Suzette, con su hermana, el 9 de marzo en Q Productions, que era como el sitio, creo que es como una especie de discográfica que ellos fundaron, no lo sé, algo así, para enfrentar a Yolanda, ¿vale? Para hablar las cosas claras. Abraham le enseñó estos cheques malversados, esas pruebas, y al no tener una respuesta favorable de Yolanda, le prohibió el contacto con Selena. Y ese día Selena despidió a Yolanda. O sea, es verdad que ahora no se puede decir, o sea, las cosas pasaron como pasaron y ya no se puede cambiar. Pero es verdad que el padre avisó a Selena en muchísimas ocasiones y quiso alejarla de Yolanda también muchísimo. Sin embargo, a pesar de que Selena llegó a despedir a Yolanda, ella estuvo en contacto con la empresa, con Selena durante un tiempo, porque tenía que terminar algunas gestiones, ¿vale? Sí que es verdad que ella no tenía contacto con las boutiques, pero tenía que mantener el contacto todavía con la familia por el tema de terminar algunas gestiones. Y también, en gran parte, porque Yolanda todavía tenía registros bancarios y financieros necesarios para la declaración de impuestos. Entonces tenía que tener contacto de alguna manera, porque ella tenía esas pruebas. Y eso fue clave para el desenlace trágico de esta historia. Y aquí es donde empiezan las cosas a torcerse y de verdad que da muchísima impotencia y muchísima rabia todo esto. Y Selena pecó de inocencia en este caso y tristemente pues le acabó costando la vida. La verdad que, no sé, horror todo. Pero claro, ¿quién te va a decir a ti que una persona que se acercó a ti supuestamente admirándote muchísimo, con una devoción increíble y estando a tu lado y tal, va a querer hacerte daño? ¿Cómo vas a llegar a pensar eso, no? Pero muchas veces hay que tener mucho cuidado con según qué personas. Bueno, la noche del 30 de marzo de 1995... después de cenar en casa, tanto Selena como Chris, ¿vale?, su marido, fueron al motel Days Inn donde estaba hospedada Yolanda. ¿Para qué iban? Pues para recoger esas pruebas, esos registros bancarios que necesitaban. Yolanda le dio esos documentos en una bolsa de plástico
Y en ese momento Selena vio que, porque creo, esto no lo he apuntado, pero creo que sí, que fue así. Chris la esperó en el coche, fue Selena la que se bajó, ¿vale? Hacia el motel. Entonces Selena, cuando ya llevaba la bolsa con los registros bancarios al coche, le contó a Chris que había visto que Yolanda tenía como arañazos y como que tenía la ropa un poco rota, que al parecer había sido la misma Yolanda la que se los había hecho. Y bueno, llegamos ya al día clave de los hechos, el 31 de marzo de 1995. Resulta que Selena vuelve a reunirse con Yolanda en este mismo motel, en Days Inn, porque en la bolsa que Yolanda le entregó no estaban todos los documentos, faltaban algunas cosas. Entonces, bueno, es verdad que a Selena le avisaron de que no fuese sola al motel, de que, bueno, nadie de su familia quería que se acercara a Yolanda y menos sola, pero bueno, al final las cosas fueron así, ella fue sola. Y Selena fue allí, le pidió los documentos, pero Yolanda le dijo que había sido abusada, ¿vale?, en México. Entonces Selena lo que hizo fue llevarla al hospital para ver qué había pasado. Los médicos no encontraron evidencia de nada, así que ambas regresaron al motel sobre las 11:48 de la mañana, o sea, sí, de la tarde, ¿no? O sea, 11:48 de, que no sé cómo decirlo, de la tarde, supongo, sí. Selena empezó a discutir con Yolanda por los documentos que le faltaban, porque Yolanda le estaba dando largas en todo momento, le había mentido con lo del abuso, en fin, estaba como intentando alargar las cosas sin sentido. Resulta que las cosas se pusieron así como os digo, un poquito tensas, y Yolanda llegó a sacar de su bolsillo un arma. En concreto, un revólver Taurus 85 calibre 38 de cañón recortado, y apuntó a Selena. Selena intentó huir y cuando Selena estaba ya yéndose, o sea, ya estaba de espaldas, Yolanda le disparó. ¿Y dónde le disparó? En la parte inferior del hombro derecho, o sea, impactando en la arteria subclavia y provocando una grave pérdida de sangre. Eso lo vamos a ver luego con más detalle con la autopsia y todo, ¿vale? Pero esto fue así en principio lo que ocurrió. Selena, herida, corrió hacia el vestíbulo del hotel. Ella llevaba el maletín con esos documentos, entonces ella se le fue cayendo todo durante el camino y dejó un reguero de sangre increíble de 116 metros, o sea, corrió muchísimo. Imaginaros, estaba herida, estaba con el último aliento, le dio para llegar hasta el vestíbulo. Justo cuando llega al vestíbulo, antes de desmayarse, ya con las últimas fuerzas que le quedaban, llegó a decir Yolanda 158, haciendo referencia a su atacante y al número de habitación donde había ocurrido todo. Que esto me parece increíble, como Selena, ya que no podía más, imagino que ya conscientemente no eres muy consciente de las cosas, cómo le dio para correr tanto y para llegar a decir el nombre de Yolanda y el número de la habitación. No sé, como que pienso que estas cosas solo pasan en las películas, ¿no? Pero al final, mira, en la vida real ocurre que llegas a justo para poder pues contar un poco qué ha ocurrido. Selena fue socorrida por los trabajadores del motel, llamaron corriendo a la ambulancia, y Yolanda se dice que mientras estaba persiguiendo a Selena, o sea, cuando Selena estaba huyendo, ella la estaba persiguiendo diciéndole perra. Yolanda, cuando vio todo esto que había ocurrido, pues cogió, se metió en su camioneta y se encerró ahí. Antes de quedarse ahí, ella intentó huir, de hecho, pero vio que había una patrulla, entonces pues decidió quedarse ahí dentro. De hecho, ella se quedó ahí encerrada durante 9 horas, la policía estuvo negociando con ella amenazó con quitarse la vida, pero tras estas 9 horas, pues se entregó, concretamente sobre las 9:30 de la noche. Había un montón de fans por allí, imagina la situación. Bueno, pues unas horas después de que ella fue ya que se entregó, dio su primera declaración. Declaración que, por cierto, ha ido cambiando a medida que han ido pasando los años. En esta primera declaración dijo: apreté el gatillo y le disparé mientras caminaba. Y luego, unos minutos después de esa declaración, dio otra diferente con algunas modificaciones, diciendo: saqué mi arma del bolso y Selena comenzó a caminar hacia la puerta. Le dije que la cerrara. Ella salió corriendo y no sé a dónde fue. La busqué, pero no la encontré. Como digo, ha habido tantos cambios de versión que esta mujer se ve que es una mentirosa compulsiva. Y hay una entrevista que está en YouTube que se la hace la periodista María Celeste Arrarás. Y de verdad que da una rabia porque esta mujer se hace la víctima totalmente, llamando a Selena como si fuese su hija, como que ella la quiere mucho, como tratándola como si todavía estuviese viva, no sé, unas cosas que da mucha rabia. Entonces, en esta entrevista, ella la versión que da es que Selena cogió su bolso, lo vació en la cama, o sea, en la cama del motel,
tras discutir, ¿vale? Entonces Yolanda coge el arma y se la pone en la sien amenazando con quitarse la vida. Y ella le dijo a Selina que se fuera, por favor, y dice que Selina no quería irse. Entonces dice que ella echó la cosa para atrás, o sea, el gatillo, y le dijo, quiero que te vayas, se lo repitió, quiero que te vayas. Dice que la puerta estaba abierta, que ella iba a cerrar la puerta, o sea, Selina iba a cerrar la puerta y Yolanda le dijo, no, no cierres la puerta. Y dice que cuando se lo dijo, se le fue el de esto, lo del gatillo, o sea, donde se dispara, y disparó y se quedó en shock. O sea, pero, a ver, señora, si tú echas para atrás lo de antes de disparar, si lo echas para atrás, no ha sido sin querer. O sea, sin querer, vale, se te puede escapar, bueno, tampoco. Pero si ya previamente has echado para atrás eso es porque tienes intención de disparar, si no, no lo harías. No es un impulso, o sea, ha sido 2 veces, primero echándolo para atrás y luego disparando, o sea, de verdad. Y ella comenta, fue un accidente, yo no soy una asesina a sangre fría. Ella también ha comentado muchas veces que este hecho que ocurrió fue porque ella le estaba guardando un secreto a Selina, que dice que algún día se conocerá ese gran secreto y que ella lo hizo por eso. Su familia siempre ha negado esta versión. Ahora veremos lo del secreto, al final del vídeo, lo que puede ser, ¿vale? Que es una supuesta infidelidad, pero para mí esto es ridículo, que ella diga esto. Pero bueno, en 2018 la hermana de Selina, Suzette, dijo en un vídeo en redes sociales, tu fuente es una persona que mató, asesinó a sangre fría a mi hermana, le disparó en la espalda y la dejó tirada muriéndose. Porque eso es otra, luego lo hablaremos, pero Yolanda en ningún momento llamó a la ambulancia ni se asustó, porque si lo haces sin querer, tu primera reacción, y más cuando es un ser querido, es llamar a la ambulancia, pedir ayuda. Ella no hizo nada de eso, ella siguió persiguiendo a Selina con la pistola, intentó huir. O sea, si tú te preocupas por Selina y ha sido sin querer, lo mínimo es que una vez que has hecho el daño intentes ayudar. Pues eso no lo hizo. Luego continuamos con el tema de Yolanda y con el juicio y con todo esto, pero vamos a irnos a qué pasó con Selina, porque lo habíamos dejado en el vestíbulo del hotel cuando los trabajadores llaman a la ambulancia. Y bueno, la ambulancia lleva a Selina al Hospital Corpus Christi Memorial sobre las 12 p.m. de la tarde, ¿vale? Dice que sus pupilas estaban inmóviles y dilatadas y que no había ninguna evidencia de función neurológica y que tampoco se percibían signos vitales, por lo que clínicamente fue declarada con muerte cerebral. Pero vamos a ir viendo un poquito cómo fue este desarrollo, porque hasta que ella fue declarada con muerte cerebral se intentó hacer algo. Resulta que el doctor Louis Elkin, que es un cirujano cardíaco, dijo que los médicos que estaban allí cuando llegó Selina intentaron hacer unos esfuerzos heroicos por salvarle la vida. Dice que fueron capaces de establecer un latido errático el tiempo suficiente como para transferirla a la sala de traumatismo, y comenzaron también a realizarle transfusiones para restablecer la circulación, después de que justo los médicos le habían abierto el pecho y descubrieran que tenía una hemorragia interna masiva. De hecho, Elkins llegó a confesar que todos estos esfuerzos fueron inútiles y que si él hubiese sido el médico que hubiera estado allí cuando llegó Selina en ese estado, que él no le hubiese administrado ningún tratamiento ni hubiese intentado nada, porque pues no había nada que hacer. Pero él dice que se sintió un poco obligado a intentarlo, ya que el médico de urgencias, o sea, justo de que después del médico de urgencias que estaba allí, tomó la decisión de reanimarla y de intentar lo posible. De hecho, estuvieron en cirugía, como os digo, le abrieron el pecho, ahí es cuando se dieron cuenta de esa hemorragia interna, pero la cirugía duró unos 50 minutos. Y bueno, fue declarada sin vida pues por pérdida de sangre, concretamente a las 1:05 p.m. Por esa pérdida de sangre y paro cardíaco. Hay también algunas teorías que hablan de, porque la familia y ella pues tenían una religión que creo que es Testigos de Jehová, creo. Entonces resulta que bueno, es una religión que no, el tema de las transfusiones y todo eso no lo ven bien, y se dice que hay gente que comenta, esto evidentemente no lo voy a afirmar porque no lo sé si esto fue así o no, porque aquí en esta versión que habla este doctor sí que comenta que le hicieron transfusiones de sangre, pero como que esa religión no permitía que Selina recibiera esas transfusiones, que la familia se negó y que eso hubiera podido salvarle la vida, pero al no querer pues se descartó esa opción y bueno, fue como algo que acabó finalmente con la vida de Selina. No lo sé porque, como os digo, no lo puedo confirmar al 100%, ya que el doctor comenta que sí que se le hizo y que se intentó todo lo posible. Pero bueno, es una teoría que está por ahí también rondando. Vamos a hablar un poquito de la autopsia. Sé que estos temas son un poquito duros, pero bueno, os lo comento así como un poquito más técnico. La autopsia reveló que la bala había entrado por la parte superior derecha de su espalda, cerca de la escápula, que pasó a través de su cavidad torácica, que cortó la arteria subclavia derecha y salió por la parte superior derecha del tórax. Comentan que si esa bala hubiese entrado unos milímetros
de distancia de donde entró. O sea, Selena podía seguir con vida. O sea, imaginad qué fuerte. Al final la causa oficial del fallecimiento fue hemorragia interna y externa exsanguinante por herida perforante de arma de fuego, resultando en un sangrado masivo. Había muchos rumores también de que si Selena estaba bajo influencia de alguna sustancia, cosa que no entiendo porque se hablaba de ese tema cuando ella no hizo nada. Se descartó, o sea, la autopsia dio negativo en cualquier tipo de sustancia, y también se descartó que estuviese embarazada, cosa que también rondaba por allí. Bueno, el funeral se celebró el día 1 de abril del año 1995, concretamente en Bayfront Plaza en Corpus Christi. Hubo una vigilia con 3.000 fans y al día siguiente se realizó la exhibición pública del ataúd, que estuvo abierto, al que acudieron más de 30.000 fans, o sea, entre 30.000 y 40.000 fans. El día 3 de abril de este mismo año, 600 invitados acudieron al entierro en el cementerio Seaside Memorial Park en Corpus Christi. De hecho, ese entierro fue transmitido en directo por radio sin el consentimiento de la familia. Tened en cuenta que Selena, cuando en el momento de su partida, ella estaba en todo lo alto de su carrera, de popularidad. Había muchísimos fans, muchísimas personas que la seguían, que la admiraban. Y el hecho de su fallecimiento fue un impacto brutal, ya no solo en México, en Estados Unidos, sino en todo el mundo. O sea, fue algo muy impactante. Muchísimos programas súper importantes de televisión interrumpieron su programación y se comparó, ¿no? Su fallecimiento se llegó a comparar con el fallecimiento, por ejemplo, de estrellas como John Lennon, Elvis Presley, John F. Kennedy. O sea, que fue algo muy, muy brutal. De hecho, el día 12 de abril del año 1995, George W. Bush, que era el gobernador de Texas en ese momento, declaró que el cumpleaños de Selena, que era el 16 de abril, fuese denominado oficialmente como el Día de Selena en todo el estado, ¿vale? Muchas personas empezaron a quejarse porque dijeron que coincidía con Pascua, se ofendieron. Bueno, la gente siempre se ofende por todo, whatever. Bueno, pasamos al juicio, a la sentencia, a qué pasó con Yolanda, qué está pasando con Yolanda, porque todavía recordemos que sigue cumpliendo condena. Bueno, pues en el juicio Yolanda volvió a decir que todo fue un accidente, que ella no tuvo culpa, pero la fiscalía probó ante el jurado lo siguiente, y es que el arma que Yolanda utilizó la había comprado unos días antes. O sea, que esto no fue casualidad, sino que ya Yolanda había pensado, había premeditado comprar el arma. ¿Para qué compras un arma? Bueno, pues resulta que ella compró el arma unos días antes, pero la devolvió, pero luego la volvió a comprar. ¿Por qué? Porque ella, recordemos que esos últimos días, antes de que Selena falleciera, el padre empezó a hablar con ella seriamente, habían descubierto todas esas malversaciones, entonces le estaban diciendo que la iban a despedir. De hecho, la llegaron a despedir, aunque todavía formaba parte de lo que es la familia, en parte porque tenía información importante que la familia necesitaba, pero Yolanda iba a estar fuera de los negocios de Selena y de la familia. Entonces, ante estas amenazas y ella sentir que ya no iba a tener ese protagonismo y que ya no iba a poder estar cerca de Selena, pues pensó en comprar el arma para pues deshacerse de ella. Lo que pasa es que ella dice que la compró porque quería protegerse de pues las amenazas que estaba recibiendo, que amenazas no eran ninguna, simplemente era: tú has trabajado con nosotros, nos has traicionado, pues te echamos, ¿no? Lógicamente. O sea, pues ella decía que estaba recibiendo amenazas y que quería protegerse sobre todo de Abraham, y que por eso compró el arma, supuestamente. La argumentación del accidente fue puesta en duda también por la fiscalía, por lo que os comenté antes, porque si fue un accidente y a ti te importa muchísimo esa persona, tú lo primero que haces es ayudar. Porque si hay un mínimo de posibilidad de que se pueda salvar, eso es clave en los primeros minutos y primeros segundos. Entonces, si tú disparas por error y te vas, huyes y no ayudas a la víctima, no estás preocupada por ella. O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces, eso no le cuadraba a la fiscalía para nada. Incluso Yolanda era enfermera, creo, algo de eso. O sea, puedes tener algún conocimiento de primeros auxilios, ¿no? De intentar ayudar a tu amiga, no sé. También os acordáis que ella, una de las versiones que dio es que ella le dio sin querer al gatillo, como que ni siquiera apretó, sino que fue como algo casual, así como sin querer. Bueno, pues se probó
que este arma que se había utilizado requiere de 11 libras de presión para dispararse, lo cual solo puede ocurrir cuando el arma, o sea, cuando alguien lo aprieta concienzudamente. Hace poquito se estrenó un documental que yo no he visto porque no quiero darle voz ni nada a esta persona, porque es un documental que está enfocado en Yolanda, en su versión, en fin. Bueno, pues recientemente ella ha comentado: todo lo que puedo decir es que nunca hubo ninguna intención de hacerle ningún daño. En ningún momento quise lastimar a nadie, no supe cuándo se disparó mi arma. Finalmente, en octubre de 1995, el jurado encontró culpable a Yolanda tras haber deliberado solamente 2 horas. O sea, la cosa estaba muy muy clara. Encontraron culpable a Yolanda por asesinato en primer grado y la condenaron a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional justo este año 2025, que ahora hablaremos de ese tema. Ella está cumpliendo condena, concretamente en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville. Ella está protegida, está prácticamente aislada porque ha recibido multitud de amenazas. De hecho, se dice que ella está más segura en la cárcel que fuera, porque hay muchísima gente deseando acabar con ella, muchísimos admiradores de Selena, incluso personas que están en la cárcel que no tienen nada que perder querían acabar con ella, por eso está tan protegida. Y bueno, os comenté eso, ¿no? Que en este año 2025 estaba la posibilidad de que pudiera acceder a esa libertad condicional, pero finalmente fue denegada por las autoridades carcelarias de Texas. Concretamente, ya Yolanda tiene 64 años, ¿vale? Que se me había olvidado deciros la edad que tiene. ¿Y esto qué significa? Pues significa que Yolanda no podrá pedir que se reabra su caso y esa petición de poder intentar pues conseguir esa libertad condicional hasta 5 años. O sea, tiene que esperar 5 años para poder volver a pedirlo. La próxima revisión sería en marzo del año 2030. Y bueno, se decidió que no se le iba a conceder esa libertad porque el delito en cuestión presenta elementos de violencia, brutalidad, comportamiento agresivo o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima, que hacen pensar que Yolanda tenía indiferencia consciente por la vida, la seguridad o la propiedad ajena, por lo que la agresora representa una amenaza continua para la seguridad pública. Bueno, hay otra versión también que ha dado la familia de Yolanda. Esto de verdad es ridículo, todo esto que están haciendo. Declararon al New York Post, a mí también me da rabia las personas que le dan voz a este tipo de gente, pero bueno, la familia dijo que la agresividad de Selena, la agresividad de la víctima, había provocado que Yolanda apretase el gatillo. O sea, encima la culpa es de Selena que Yolanda apretara el gatillo. O sea, además ellos que saben si ellos no estaban allí, o sea. Y bueno, cambia la versión porque se supone que había sido un accidente, ¿no? Lo que había dicho Yolanda, y ahora después de, yo que sé, de 30 años, dices que no, que ahora es porque Selena estaba muy agresiva y por eso Yolanda, en defensa propia, supuestamente dispara. O sea, supuestamente esto lo habrían hecho como se iba a reabrir el caso y se iba a poder ofrecer esa libertad condicional, pues para intentar a ver qué podían rascar. Una cosa bastante curiosa es que en el año 2002, por orden de la corte, el arma que se utilizó para acabar con la vida de Selena fue destrozada, o sea, fue destruida, mejor dicho, en 30 pedazos que fueron arrojadas a la bahía de Corpus Christi. Algunos fans estaban en contra de que se hiciese esto porque consideran que es una parte muy importante de la historia de Selena. La verdad que, no sé, se determinó así por la corte y bueno, así se hizo. Bueno, ¿qué pasó después de en cuanto a legado o cositas que sacó Selena, o se sacaron, mejor dicho, de Selena luego de su muerte? Ella, aparte de la telenovela esta mexicana que os dije, había participado en una película bastante importante que se llama Don Juan de Marco, que había protagonizado con Johnny Depp y no me acuerdo, Marlon Brando, creo. O sea, una película bastante importante. Bueno, pues esa película se estrenó póstumamente y el 18 de julio de 1995 sacó este disco tan ansiado en inglés que la discográfica quería que sacara, ¿os acordáis, no? Pues bueno, finalmente lo saca ya en esta fecha. Ese disco no fue terminado al completo con todas las canciones en inglés que se querían incluir porque Selena pues no le dio tiempo. De hecho, ella, el día que quedó con Yolanda para pedirle de nuevo esos documentos, ella justo después tenía que volver al estudio para seguir grabando para este disco. Pero bueno, así fueron las cosas. Pues resulta que este disco se llama Dreaming of You. Vendió 175.000 copias el primer día. Fue un récord en aquella época para una vocalista femenina. Ella grabó solamente 4 canciones en inglés. Iba a ser un disco en inglés completo, pero bueno, así fueron las cosas, como os digo, por desgracia. Bueno, vamos a acabar este vídeo con 2 teorías que bueno, tienen algo que ver con lo que es la historia, que me han parecido bastante curiosas. Una de ellas es ese gran secreto que Yolanda decía que tenía sobre Selena, que por eso acabó con su vida. Y otra es un anillo, ¿vale? Vamos a empezar por el tema del anillo, que me resulta muy interesante, y es que es otra versión de los hechos, ¿vale? Resulta que, deciros en principio, Selena era muy fan de unos huevos Fabergé, creo que se dice así, lo tengo por aquí apuntado. Sí, huevo Fabergé,
que de hecho hay un museo actualmente donde puedes ver cosas de Selena y hay eso, ella coleccionaba unos huevos así súper bonitos, súper caros. Bueno, pues ella quería un anillo con un huevo de ese tipo. Entonces Yolanda fue a una joyería porque Selena le había pedido pues un anillo de ese estilo. Entonces ella quería que si Yolanda veía algún anillo con ese motivo, que se lo comprara. Al final se encontró una joya del gusto de Selena que era en oro, ¿vale? De 14 quilates con 3 S, letras S, ¿vale? De Selena a cada lado y coronada con 52 diamantes, sobre los que descansaba este huevo Fabergé, ¿vale? En color blanco. No hay fotos de este anillo, hay algunas fotos creo, pero se ven muy mal. Pero no sé, es como algo bastante misterioso este tema. Bueno, pues Yolanda hace el pedido a la joyería y sobre enero de 1995 ya está listo el anillo. Y bueno, ¿quién pagó el anillo? Esto es un poco confuso. El anillo costaba $3.600 y se dice que Yolanda lo compró en nombre de los empleados de la boutique, que como que fue como algo conjunto, un regalo conjunto para Selena. A Selena le encantó el anillo. ¿Qué pasa? Que supuestamente pues eso era un regalo de todos los empleados en conjunto, pero la cosa es que Yolanda utilizó la tarjeta de crédito de Selena. Entonces realmente no sé muy bien qué tipo de regalo es ese. Y tampoco queda muy claro si realmente fue la tarjeta o los empleados pagaron algo, no lo sé la verdad. Pero ¿qué pasa? Que se desmonta un poco ese tema de que habían hecho una colecta o que habían colaborado todos los empleados para pagar ese anillo, porque el principal diseñador de esta joyería, Martín Gómez, dijo a la prensa que nunca se hizo esa colecta. Entonces probablemente Yolanda cogiera la tarjeta de crédito de Selena y lo pagara, o sea que al final fue Selena la que se lo autorregaló. Pero Yolanda, con esa maldad de siempre, insinuó que el anillo se lo había regalado el amante de Selena, del que luego vamos a hablar, el supuesto amante, ¿vale? Porque tampoco está confirmado, del que luego vamos a hablar, que es el cirujano famoso, ¿vale? Que forma parte de ese secreto, pues supuestamente según Yolanda, o sea, Yolanda primero dijo que era el nombre de los empleados, luego que se lo regaló el amante. Yolanda cambia de versión cada 2 por 3, es una persona que no te puede fiar ni un pelo. Públicamente el cirujano negó que él hubiese comprado el anillo. Resulta que el día de los hechos Selena llevaba el anillo, ella siempre lo llevaba puesto. Y hay un documental que se llama Made Me Famous, donde aparece un juez, concretamente fue fiscal de distrito en el caso de Selena, se llama Carlos Valdez. Dijo una cosa brutal, dijo que el anillo tuvo mucho que ver con lo que pasó. Él comenta que justo cuando están discutiendo, ¿vale? Tanto Yolanda como Selena están discutiendo, Selena en un momento determinado se quita el anillo, ¿vale? Se lo quita y le dice que ya no quiere saber nada de Yolanda, que no quiere ser su amiga, que va a dejar de ser su empleada. Entonces en ese momento Yolanda, con esa rabia de todo lo que le está comentando Selena, es cuando dispara. Esta es la versión de este juez, ¿vale? Él dice incluso que si Selena no se hubiese quitado el anillo, que era como un gran símbolo, las cosas no hubieran ido así, incluso Yolanda no hubiese disparado. Y una cosa que apoya esta teoría de que ella llevaba el anillo, o sea, que ella se había quitado el anillo, es que cuando ella está en la ambulancia, ¿vale? El paramédico que la estaba atendiendo, que es Richard Fredrickson, le va a poner el suero, ella tiene la mano así como cerrada, que no sé muy bien cómo tiene la mano cerrada, si está inconsciente, no sé, no entiendo mucho de estas cosas, pero bueno, ella tenía como la mano un poquito entrecerrada y cuando le abrió la mano para ponerle el suero, tenía el anillo dentro de la mano. O sea, como que no estaba puesto en el dedo, sino que lo tenía en la mano agarrado, como que sí que se lo había quitado. Lo que pasa es que no entiendo tampoco si ella se había quitado el anillo, había sido disparada, había estado soltando todas las cosas durante el camino, como el anillo no se le cayó por el camino, como que ella lo tenía en la mano todavía. Eso me resulta un poco extraño, la verdad, por eso esta teoría no sé muy bien. Pero supuestamente ella tenía el anillo. El médico cogió el anillo, lo envolvió en una gasa y se lo entregó a las autoridades. Y no se sabe muy bien qué pasó con el anillo. Dicen que la familia de Selena es la única que sabe lo que pasó. En el museo no está. Se dice que el padre lo tiró a las aguas del Golfo de México, pero no se sabe. Pero es bastante curioso esto del anillo. Yo lo había escuchado por ahí y dije, no sé, la verdad, no sé hasta qué punto. No es por el anillo en sí, el hecho de esa teoría que dice Carlos Valdés, pero puede ser por el hecho, claro, la rabia, lo que significaba, el símbolo, que ya Yolanda dijera, hasta aquí. Pero bueno, Yolanda al final lo que no soportaba era que Selena la echara de su vida, que ya no quisiese saber nada de ella y bueno, en ese momento pues dijo, ¿qué prefiero? ¿Estar sin Selena o sin salirme con la mía o quitarla de en medio? Pues eso, yo pienso de que fue así. Bueno, vamos ahora con la teoría del cirujano, ¿vale? Que hay cosas que, bueno, porque él ha hablado con los medios y ha confirmado cosas, entonces eso la verdad que me chirría. Resulta que él, según él,
conoció a Selena en 1994 en un concierto en Monterrey. Y que ella empezó a hablar con él porque es verdad que él, al ser cirujano, ella pues hacía algunos tratamientos, y también porque él era inversionista o algo de esto, él entendía de estos temas y ella quería pedirle ayuda para sus boutiques y todo eso. Entonces como que comenzaron una amistad, y él, en un programa que se llama Primer Impacto, reveló: hubo un flash químico, ella irradiaba alegría. Según él, ¿vale?, ellos tenían una relación fugaz, secreta, y que se reunían en lugares secretos, o sea, restaurantes, ellos pues iban con cuidado de que no les pillaran, y una de las personas que los cubría era Yolanda. Yolanda iba con ellos para intentar que no les vieran y todo eso. Eso es lo que él cuenta, ¿vale? Yolanda, ya en la cárcel, contó que ambos tenían planeado fugarse, y que esa infidelidad tuvo algo que ver con que Yolanda acabara con la vida de Selena, porque bueno, supongo que ese era el gran secreto que ella decía, que ella era una de las pocas personas del entorno de Selena que sabía de esta relación. Entonces ella sabía eso, y quizás, no sé, lo que se me ocurre es que ella pudiera chantajear a Selena de alguna manera, contarlo, pero no me cuadran las cosas tampoco, no lo sé. Este hombre, este cirujano, también ha comentado en otras ocasiones que su relación era solo profesional, pero en ese programa sí que comentó que había algo, no lo sé. La familia de Selena nunca reconoció esta relación, y es verdad que a Selena se le preguntaba mucho. He visto algunas entrevistas donde siempre se le pregunta sobre si es infiel, si perdonaría una infidelidad, como un tema recurrente, porque en esa época ya había muchos rumores de que ella podía ser infiel. Pero bueno, yo estos temas no voy a entrar, porque no sé, y después de tanto tiempo y una persona que ya no está para defenderse es inútil. Pero a mí lo que me parece ridículo es que Yolanda esté utilizando este tipo de cosas para justificar lo que hizo. O sea, que si el accidente, que si esto, que si el anillo, que si... Mira, señora, usted no puede justificar que haya acabado con la vida de otra persona. O sea, no se puede justificar para nada eso, evidentemente. Entonces, bueno, este tipo de cosas, este tipo de rumores, pues a saber, ¿no? Yo no me voy a meter porque no lo sé, pero bueno, me parece ridículo que Yolanda hable de estas cosas así tan fríamente después de haber acabado con la vida de una persona, y supuestamente una persona que ella admiraba, que ella consideraba su hija. O sea, wow. Y bueno, chicos, hasta aquí el caso de Selena. Como os digo, Yolanda sigue en la cárcel, mínimo 5 años más tiene que estar allí, y bueno, pues nada, ella sigue convencida de que fue un accidente. Ella no da su brazo a torcer, no cuadra esa versión para nada. O sea, no tiene sentido que fuese un accidente por lo que pasó, porque ella ya había comprado el arma, ella ya estaba muy alerta porque la iban a despedir, la iban a echar de la vida de Selena. Ella no quería soportar eso, y como es una persona que se nota que quiere protagonismo, quiere hacerse la víctima, quiere quedar por encima, no soportaba para nada, y esa obsesión que tenía con Selena también, no quería soportar tener que alejarse, y prefiere, antes de tener que dar un paso atrás, prefiere acabar con la vida de esa persona que supuestamente es tu ídola, no sé, es como algo muy muy enfermizo. La verdad es un trastorno increíble ese tema. Entonces no cuadra para nada. Yo pienso que eso, que la mató por esa ceguera que tenía, por esa obsesión y por esas ganas de protagonismo y de quedar por encima, y no permitir que la desplazaran o que la echaran o lo que sea. En fin, una cosa horrible. Eso, Selena, confío, es la persona equivocada, pero tampoco podemos culparla, porque al final tampoco estuvimos ahí en esa relación, y lo que os comenté antes de su infancia, de su vida, quizás esos problemas la llevaron a confiar en personas que no debía, esa inocencia. Es verdad que muchas veces te avisan tus padres, pero no les crees hasta que llega un punto en el que no hay retorno. A veces hay que escuchar un poquito más. Es verdad que ella decía que su padre era muy desconfiado, pero hay veces que hay indicios, ¿no? Cuando una persona te lo dice, bueno, pero cuando son varias, tus empleados, todo, no sé, tu familia te está avisando constantemente, algo raro y turbio hay. También se me olvidó decir que cuando Yolanda citó a Selena en el motel, ella le insistió que fuese sola. Si a ti te insiste que vaya sola a algún sitio, malo. O sea, ahí ya empieza a sospechar. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener muchísimo cuidado, pero para nada hay que culpar a Selena, vamos, para nada. O sea, era su amiga, ella confiaba plenamente, además que era una amistad de varios años, entonces, ¿quién iba a pensar que Yolanda tuviera esas intenciones, no? Evidentemente la familia sí sospechaba que no era buena influencia, pero de ahí a acabar con la vida de Selena ya hay un mundo entero.
Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos el legado, el impacto que tuvo Selena con sus discos, su música, su imagen, que sigue viva a día de hoy gracias a todos esos recuerdos que tenemos y que nos dejó. Y me da mucha pena cuando pasan estas cosas porque Selena tenía solo 23 años, estaba en el peak, bueno, iba a seguir creciendo evidentemente, pero estaba en un momento increíble, con muchísimas ganas de darlo todo y me da mucha pena que una persona por un capricho, por una tontería decida, pues acabo contigo y listo, y te quito de en medio. O sea, no entiendo, no me entra en la cabeza. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Me pasaría horas hablando de este tema, pero ya es un vídeo muy largo y no me quiero extender más. Seguramente habrá más información que se me haya pasado. Siempre me gusta revisar mucho la información y buscar para que los casos sean lo más completo posible, pero siempre hay algo que se me escapa porque es inevitable. Así que si vosotros sabéis algo más, me lo podéis dejar en los comentarios y así todos nos nutrimos un poquito más. Os dejo mis redes sociales en la cajita de info. Soy Sugar7 en Instagram, en Twitter y en TikTok. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo.